Bien, bueno, vamos a empezar con el ejercicio uno, ¿sí? En este ejercicio eh, nos están pidiendo que tenemos que buscar la información nutricional de algunos alimentos, ¿sí? Y encontrar en el rótulo alimentos que contengan los siguientes grupos de biomoléculas, ¿sí? Proteínas, hidratos de carbono, grasas y fibra alimentaria, ¿sí? Y tenemos que hacer algún comentario acerca de las cantidades que vienen en el envase y su equivalente en cuanto al porcentaje diario recomendado, ¿sí? Rápidamente, antes de ponernos a trabajar sobre esto, les quisiera hacer algunos comentarios respecto a cómo es que los alimentos se rotulan, ¿sí? No es algo que se deja a criterio de los productores o de los fabricantes, sino que existe una legislación que establece qué información los fabricantes o los productores de alimentos están obligados a, a informar, ¿sí? En el paquete, en el rótulo del envase. Particularmente, la legislación que justamente legisla sobre esto es el Código Alimentario Argentino, ¿sí? Es una norma muy extensa que recopila información acerca de todos los aspectos relacionados a la producción, a la comercialización, al control de calidad de los alimentos. Dos o tres cositas me gustaría ir comentándole para que ustedes se vayan familiarizando, porque esto es algo con lo que ustedes eventualmente van a trabajar de manera cotidiana, ¿sí? Primero, una definición muy rápida porque nosotros estamos acostumbrados a utilizar en el habla cotidiana alimento y nutriente como si fuesen sinónimos, ¿sí? Como si estuviésemos hablando de lo mismo. Y fíjense, por ejemplo, el Código Alimentario Argentino, que pueden acceder al mismo en este link que yo les estoy presentando acá. El Código Alimentario Argentino dice que alimento es toda sustancia o mezcla de sustancias, ¿sí? Naturales o elaboradas que ingeridas por el hombre aportan a su organismo los materiales y la energía necesarios para el desarrollo de sus procesos biológicos, ¿sí? Entonces, si bien ahora vamos a ver la definición más precisa de nutriente, estamos diferenciando el alimento de los nutrientes. No son exactamente lo mismo, ¿sí? Alimentos son, por ejemplo, fideos, galletitas, cualquier producto que sea en general son mezclas de sustancias, ¿sí? Que traen en su composición diferentes nutrientes. Y los nutrientes van a ser las sustancias específicas, ¿sí? Que aportan a nuestro organismo materiales o energía o ambas cosas, ¿sí? Para el desarrollo de nuestros procesos biológicos. Y también esta definición de alimento, un poco más extendida, incluye otras sustancias o mezclas que se ingieren por hábito, costumbre, por ejemplo, el mate, ¿sí? Según el Código Alimentario Argentino, el mate, aunque en principio no tendría valor nutricional directo, es un alimento también, ¿sí? Luego en el código, perdón, en el capítulo 5 del código, define nutrientes, ¿sí? De una manera un poco más específica. Nos habla de los carbohidratos, de los azúcares, habla de la fibra alimentaria, ¿sí? Que en principio, al no ser hidrolizable la fibra alimentaria por las enzimas del tracto digestivo, no aportan nutrientes, pero en algunos cursos más avanzados, o lo pueden ir buscando ustedes en bibliografía ahora, van a ver que la fibra alimentaria cumple otras funciones importantes, ¿sí? Y bueno, y además de hablar de dar algunas informaciones acerca de los nutrientes, también, por ejemplo, nos define qué es la porción, ¿sí? Que vamos a ver ahora que es algo importante. Bien, entonces, lo que yo hice fue ir a mi alacena ayer mientras preparaba la clase, busqué algún alimento y de ese alimento, del rótulo, de todo el rótulo del envase, extraje lo que se llama el rótulo nutricional obligatorio, ¿sí? Si ustedes se fijan, todos los alimentos envasados tienen un rótulo de este tipo, ¿sí? Y es muy similar en todos los envases porque justamente está regulado por el Código Alimentario Argentino, ¿sí? Los productores están obligados a declarar
la información nutricional acerca de todas estas sustancias, ¿sí? Por ejemplo, para hidratos de carbono, que es esta entrada acá, ¿cómo se lee esto? El, el productor nos está diciendo que en 100 gramos de este producto hay 68 gramos de hidratos de carbono, ¿sí? Es decir que este producto tiene un 68% de hidratos de carbono, ¿sí? Otra manera de decirlo es que cada 100 gramos del producto o del alimento hay 68 gramos de hidratos de carbono, ¿sí? Esa es la información que ustedes tienen que ir extrayendo. Espérenme un segundo que creo que entró alguien. Bien. Y luego, otra manera de analizar esto es analizarlo por la cantidad de un nutriente por cantidad de porción, ¿sí? La porción en este caso son 30 gramos, ¿sí? Entonces, el productor nos dice que en una porción, podemos aclarar que son en este caso 30 gramos, la porción va a variar de acuerdo al producto, ¿sí? Hay 20 gramos de hidratos de carbono, ¿sí? Bien, de esta manera ustedes deben buscar la información respecto a la cantidad de proteínas, de grasas totales, grasas saturadas, em, grasas trans, ¿sí? Bien, y de fibra alimentaria, ¿sí? Que son los nutrientes o las biomoléculas que nos está pidiendo la guía, ¿sí? Y bueno, y respecto a su equivalente en porcentaje de valor diario, esa información la encontramos en la tercera columna, ¿sí? En esta. Por ejemplo, para hidratos de carbono podemos decir que cada 100 gramos de producto del alimento hay 68 gramos de hidrato de carbono y podemos aclarar, sí que es 7% del valor diario recomendado, ¿sí? Por ejemplo. Profe, ¿le puedo hacer una consulta Sí, sobre la primera pregunta? sí, sí, Eh, decime. yo, por ejemplo, tengo el envase de una etiqueta de las arvejas, marca Sí, IDO, y acá sí, está información nutricional, porción, o sea, abajo sale porción, 130 gramos sí. y a media taza de té. Después sale la información que está el valor energético, es 111 kilocalorías barra o 469 KJ, significa. Kilojoules. Ajá. Y después sale porcentaje BD 6. Sí, Entonces, yo en el trabajo práctico solamente tengo que o sea, poner los valores que me pide. Por ejemplo, la uno me pide carbohidratos, eh, proteínas y fibra alimentaria. Pongo también grasas totales, porque en el mío no sale, por ejemplo, en este caso, las sí. grasas No, si no saturadas. sale, es porque no tiene. Ah, listo. Sí, Entonces, por entonces eso tenés que poner me- cero. O que no trae, sí, o no presente. ajá, esa es la duda que tenía. Y tengo que ir Bien. poniendo así como usted lo va poniendo acá al lado, por ejemplo, Sí, esos de 8 eh, gramos. ahí como les quede más cómodo a ustedes. Pueden hacer una tabla extrayendo solamente esta información. Por ejemplo, pueden hacer una tabla de doble entrada donde ponen en las filas van poniendo los nutrientes, ¿sí? Y en las columnas van poniendo los distintos alimentos que hayan encontrado, ¿sí? A manera de comparación, por ejemplo. Eso lo van viendo ustedes mientras lo van resolviendo y de la manera que les resulte más fácil, ¿sí? El tema es familiarizarse con los rótulos y encontrar esta información. Ir viendo qué información
está presentada en los rótulos. Ah, bueno, profe, gracias. No, de nada. Bien, ¿alguna duda más respecto a Sí. esto? Profe, significa, Sí. por ejemplo, que si el valor, porcentaje de valor diario es 7 para hidratos de carbono, me queda 93% que tendré que cubrir con otros alimentos para tener el 100% del Sí, día. exactamente. Eso mismo significa. Disculpen, acá voy a hacer una corrección porque el porcentaje de valor diario no es cada 100 gramos, sino que es en la porción. Antes que se nos pase por alto, el porcentaje acá es por porción, ¿sí? Disculpen. Quiere decir exactamente lo que vos dijiste. Si vos comés dos galletitas de estas, estás consumiendo el 7% de los carbohidratos que tenés que consumir en el día, ¿sí? O sea que debería, el restante 93% lo tenés que consumir en otros alimentos o, bueno, en definitiva, con algunas galletitas más de estas, ¿sí? Con una porción adicional. Pero, perdón, es por porción. Gracias. No, de nada. Muchas veces la tarea, yo soy licenciado en química, ¿sí? No soy nutricionista, pero muchas veces la tarea es combinar diferentes alimentos de manera de alcanzar los porcentajes de valores diarios recomendados o que son necesarios para determinada persona, de acuerdo a las características de esa persona y las tareas que realice. Entonces es combinar los porcentajes de valores diarios, las cantidades de porciones de diferentes alimentos, ¿sí? Porque, por ejemplo, este alimento aporta cantidades importantes de carbohidratos, pero poco de proteínas, ¿sí? Entonces, básicamente, una tarea del nutricionista es compensar los distintos tipos de alimentos, ¿sí? Muy bien, gracias. No, de nada.